Cuando se cumplen 100 años del comienzo de las excavaciones de los restos romanos de Merita Augusta, Soy Vecino se asoma a esa parte importante de nuestro pasado. A medida que vayamos visitando algunos de los vestigios romanos de aquella época imperial, nos preguntaremos qué hemos heredado de aquel estilo de vida de los extremeños del siglo IV. Hola, me llamo Pedro Mateos y soy vecino de Mérida. Mérida siempre ha tenido mucha importancia por un elemento fundamental, que aún hoy conserva, que es un cruce de camino. Mérida era capital de la Lusitania de la misma manera que Tárraco era capital de la Tarraconense y Córdoba de la Bética. A partir del siglo IV, Mérida se convierte en capital de toda Hispania, desde aproximadamente el 303-304 hasta los visigodos, hasta que se pone la capital en Toledo. Una de las cosas interesantes es saber por dónde accedían los romanos hacia el teatro o al anfiteatro. Accedían a través de esa estructura que realmente antes, aunque ahora son los camerinos, antes era el pórtico de acceso a los monumentos. Había un pórtico ya dividido en dos naves. Los ricos, los de mayor condición social, iban hacia la derecha y los de la izquierda iban directamente a hacer un acceso radial, o también se podían acceder directamente a las distintas puertas del anfiteatro. Las distinciones sociales estaban clarísimas, ¿no? Desde el inicio, no ya solo por dónde entraba uno, sino también a dónde iba uno. En el anfiteatro, un edificio mucho más popular para las clases populares o mucho más elitista como es el teatro. Le interesa mucho más la comedia, las obras eróticas, con agua, etcétera, etcétera. Obras eróticas, pero ya existía cierto sentimiento de pudor. Los romanos no eran muy pudorosos en ese sentido. Hay muestras de muchos elementos. Por ejemplo, el tinte lo hacían con orina de humana, y esas orinas se recogían en las calles, en unas orzas que existían en las puertas para que tal. Los baños públicos pues eran públicos del todo. Hemos encontrado en el teatro dos letrinas donde la gente pues se sentaba sin ningún pudor. Y entre hombres y ellos, mujeres indistintamente. Hombres y mujeres indistintamente. Incluso hay alguna anécdota de un poeta que no lo oía nadie y él se iba siempre a las letrinas porque sabían que de ahí no se podía escapar ninguno, ¿no? Soy José María Lórez Martínez, director del Museo Nacional de Arte Romano, natural y vecino de Mérida. El deporte primaba en aquella sociedad. Fíjese que cuando se celebraba el circo, toda Roma se cerraba. Decía Juvenal, uno de los grandes literatos de la época, dice: hoy toda Roma está presa del circo y el fragor aturde mis oídos. Con eso lo digo todo. Todo el mundo tenían como paradigma del honor, del triunfo, al auriga. Y aquí en Lusitania tuvimos la suerte de contar con el auriga más famoso de todos los tiempos en Roma. No corría aquí, corrió en Roma, pero dice la inscripción, que apareció en el siglo XVI, hoy está perdida, pero se pudo copiar, en la plaza de San Pedro, que era el lugar donde estaba ubicado el circo de Calígula y de Nerón, dice la inscripción que Gayo Apuleyo Diocles, de nación hispano-lusitano, había vencido 1.600 veces en carreras importantes. Yo creo que él llegó a las 3.000 victorias, por lo menos. Y que había ganado una fortuna de 35 millones de sestercios, que yo creo que son como unos 35.000 o 40.000 millones de la actualidad. Nos podemos reír de Maradona, de Messi, de toda esta gente, ¿no? La verdad es que es un hombre muy importante. Y fue tan grande que sus fans le levantaron un monumento con su estatua que se ubicó en la plaza de San Pedro. Como ves, la historia está muy cerca. Sí, sí, ya había clubes de fans y todo. Sí.
Estamos ante lo que para mí es el conjunto pictórico más importante oficial de la península ibérica. Son unas escenas de lucha, aquí se ve perfectamente, de un venator con una leona, cuerpo a cuerpo. Así se hacían las luchas, animales salvajes contra cazadores especializados. Un gladiador también aquí, o un retiario, puede ser uno que llevaba una red. Y el paisaje, eso es muy interesante, muy curioso, el paisaje de cartón piedra, lo que ellos llamaban silva, que se colocaba en la escena, porque en la escena no se hacían las cosas a palo seco, sino que se construían paisajes artificiales para procurar emociones al lance. Formaban parte de la decoración del anfiteatro de Mérida, están en la balaustrada que coronaba el basamento, el podium, formaban parte del suelo de una tumba y por eso se conservaron. Fue una suerte. Hola, me llamo Pedro Delgado y soy vecino de Mérida. Esta cerámica romana. La información que te da la pieza es mucha. Nos sirve para otorgarle una cronología y empezar a ir montando y a establecer la secuencia de ocupación y de abandono de los restos que tenemos. Establece ya pues rutas de comercio, pues ya a partir de ahí ya son muchas cosas. Es una pena que esta base no esté entera, porque normalmente la terra sigillata en el centro interno trae el sello del fabricante, ¿vale? Se llama terra sigillata por eso. Sigillum era el sello que le imprimían a la pieza, ¿vale? Y entonces hay catálogos enteros de los fabricantes que había en la península, no solo en la península, en el sur de la Galia, en Italia. Todas estas bolsas están llenas entonces de pequeños fragmentos de la historia de Contributo Julia. Contributo Julia era una ciudad perdida, digamos, que se sabía que existía, pero... Claro, no, las fuentes nos hablaban de ella, pero constancia ciencia cierta no teníamos, ¿vale? Nosotros no tenemos una inscripción que nos diga que eso es Contributa Julia. Claro, hay que deducirlo. Claro, nosotros somos deudores de todo el conocimiento que se ha ido generando alrededor del emplazamiento de esta ciudad, y que parecen que el consenso nos llevaba aquí al Cerro de los Cercos, ¿no? Y finalmente, bueno, antes de excavar hicimos una prospección geomagnética con métodos no invasivos, con tal de no alterar mucho, ¿no? Y ya se vio una densidad de restos impresionante. La comunidad científica siempre ha estado estudiando, intentando deducir por topónimos, por numerosísimos restos epigráficos que hay en la zona, que Contributa Julia, que si no estaba en este cerro, pues estaba muy cerca. Sí, porque es un poco como el pueblo donde nació Colón, ¿no? Muchos pueblos se lo querían atribuir, ¿no? No, Contributa Julia es esta basa que hemos encontrado aquí, ¿no? Efectivamente, ha estado fluctuando entre el Cerro de los Cercos, cerca de Calzadilla de los Barros, más cerca de Zafra. En tanto a oeste como a este está limitada por los dos arroyos que hay. Ajá. O sea que tiene que estar aquí, entre el uno y el otro. Pero como siempre para excavar, aquí lo que hace falta es dinero, ¿no? Efectivamente. El dinero, ahora estamos en un periodo bastante malo. Para la cultura siempre es de lo que se quita primero, ¿no? Y aunque esto no sea productivo en cuanto a que no se va a construir, no se va a sacar un rendimiento a corto plazo, a largo plazo sí lo va a ser. Me llamo Jesús Alonso y soy vecino de Monesterio. Aquí arrancaría una de las calles, uno de los ejes, el decumano, el este-oeste. Eso sería ponerse aquí y entrar, ¿no? Exactamente, por aquí estaría la entrada y nos llevaría hacia la plaza pública o el foro. Y del decumano hacia allá tenemos un posible meacelum o mercado romano, en torno a un patio central en el que se distribuyen las habitaciones. Tiene una entrada también a uno de los cardos, en el que también se observa la rueda en el umbral, las ruedas del carruaje, y también parte de los hornes en hierro. Las han trazado como trazaban ellos todas las ciudades, a partir de dos ejes, el cardo y el decumano, los ejes norte-sur, este y oeste, y en el centro donde se cruzaban colocaban el foro y los edificios públicos, como la basílica, la curia, los templos. Con respecto al suelo, está casi en la superficie. ¿Esto también es normal o se suele encontrar mucho más profundo? Aquí la suerte que ha habido es que las ocupaciones pararon alrededor del siglo VI, siglo VII aproximadamente. En época musulmana trasladaron el asentamiento hacia el actual pueblo Medina de las Torres. Y esto que vamos a ver ahora es lo último de la basílica, los últimos restos que hemos encontrado ya en el verano. Puede ser una basílica por la forma del ábside, después las diversas plantas que tiene la basílica. Tendría el Cristo pórtico o pasillo subterráneo, que sería la planta baja,
y después una planta alta. La basílica haría unas funciones administrativas, comerciales, financieras. Nada que ver con lo que entendemos hoy por basílica, entonces, exactamente, ¿no? Vale. No sería... Da pie en el futuro lo que es la planta a las futuras basílicas o iglesias cristianas. Soy Roberto Carlos Fernández, soy arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio, soy originario del pueblo de Casas de Don Pedro, pero soy vecino de Mérida. Esta ciudad surge al amparo que dan el discurrir de dos vías principales, las vías que llevan desde Itálica, la antigua en el entorno de Sevilla y demás, y la antigua capital de la Bética, Córdoba, hacia Mérida. ¿Qué suponía para una ciudad romana el tener un teatro? No todas las ciudades romanas contaban con uno de ellos. Desde luego es una parte fundamental dentro del propio tejido urbano. Todas y cada una de los estamentos de la pirámide social romana aquí confluían para ver representaciones. La capacidad estimada pues son alrededor de unos 1.500 espectadores. Y bueno, teniendo en cuenta que no todo el mundo en los días de representación pues asistía a los espectáculos, pues podemos considerar que la ciudad podía tener alrededor de unos 10.000 habitantes. Eso es mucho, ¿no? Es bastante. El ocio es un apartado en la vida también importante que hay que cuidar, y los evergetas de la ciudad también lo conocían. Los evergetas son aquellas personas pudientes con gran capacidad económica financiera, con un estatus jurídico muy alto por encima del resto, que actúan como patrocinadores de todos estos monumentos importantes dentro de la ciudad. En este caso había un objetivo en mente de todos ellos, que era el ir ascendiendo poco a poco en toda esta estratificación social romana. Bueno, pero eso sigue pasando hoy en día, ¿no? Sigue pasando hoy en día, por supuesto, claro que sí. Son los Florentino Pérez de aquella entonces. Ya ves. En un momento en que no existen los medios de comunicación, en un momento de propaganda política, le vas a explicar mediante una iconografía muy determinada y unas inscripciones muy determinadas quién está al lado del emperador, quién es el que manda, quién es en ese momento el edil principal de la ciudad. Podemos imaginar que aquí también se plantó el emperador a presidir algo, ¿no? No, probablemente el emperador nunca vino aquí, pero no era necesario. Cuando se destruyó el muro de Berlín, la primera edificación que hubo en la Plaza Roja de Moscú fue un McDonald's. Eso es culto imperial. Llevar la verdadera representación del capitalismo a la plaza de Moscú. Pues es un poco lo mismo. En política se ha heredado parte de eso por aquí, por algún país. Lo que se trata es de reflejar quién de alguna manera manda y quién ha realizado estas instalaciones. Toda la propaganda que hay alrededor. Toda la propaganda que se hay alrededor, sí. Aunque sea en forma de una religión, ¿no? De un fervor popular. O en forma de revista. A la violencia bruta sanguinosa. Estamos en la entrada de una casa. Vamos por lo que es el recibidor, el acceso a la casa, el que ya está abriendo a distintos cubículos o estancias. Y seguidamente vamos a dar al patio porticado, un patio que, como veis, contenía una pequeña fuente o receptáculo para coger las aguas, aunque ahora mismo se ve todo cubierto por gravas. Aquí habría un impluvium y aquí un compluvium, quiere decir que de las aguas de lluvia todo caía y se recogía como una especie de estanque, ¿vale? A su alrededor, para dar luminosidad y oxigenar también las distintas áreas de la casa, pues se abren las alas de la casa, que ya contienen los distintos habitáculos donde se hacía la vida normal. Aquí se hacía lo mismo que hacemos en nuestra casa, que es tener un dormitorio, tener una cocina, una despensa, un lugar de estudio para tener nuestros documentos bien organizados, y quien tuviese la suerte, como en este caso este propietario, pues tener un patio jardinado con su fuente, que podía servir de lugar pues un poco de distracción y de ambulatorio.
Ahora les invitamos a hacer un regreso al pasado, un viaje a hace 2000 años. Hemos quedado en Don Álvaro con Triarius, que es un soldado que nos va a enseñar su domus. ¿Nos acompañan? Hola, busco a Triario. Hola, soy yo. Hola, Triario. Bienvenidos. Un placer. Soy Caius Boconius Triarius, conocido como Antonio, y soy vecino de Emérita Augusta. Bueno, quería que me enseñaras tu domus. Pues nada, venga, pues vamos. Estamos empezando la jornada laboral, entonces podemos ver lo que es una huila romana. Una huila romana, muy bien. Aquí tenemos al portero, al vigilante de la casa. Buenos días. ¿Problema? Ningún problema, Ramiro. Muy bien. Este es el pórtico, ¿sí? Y bueno, la entrada principal, aunque luego hay otras secundarias. Y ahora lo que estamos haciendo es distribuyendo al personal para hacer las labores típicas que se hacían en estas huilas. Buenos días, ¿ya? ¿A las labores ya? Vale, hoy tenéis que ir a la sección de... ¿Quién va a ir a donde los caballos? El baño. Vas tú, ¿no? Vale, y tú vosotros vais al huerto, ¿no? Allí vamos, allá vamos. Venga, buen día. ¿Son tus siervos? Estos son los siervos que llevan el mantenimiento de las instalaciones. Estas huilas normalmente eran productivas del mundo agrícola, entonces se produce todo lo necesario en la casa, desde los aceites hasta las hortalizas, legumbres y luego los animales, desde gallinas y todos los animales domésticos necesarios. Oye, Triario, veo que tienes una gran casa. Esto se supone que tú como soldado tienes una buena posición social. Bueno, yo he sido licenciado de la Legión Quinta Laude, que estábamos en la zona de Astorga, estábamos combatiendo, entonces cuando me tocó la licenciatura, pues no tenía derecho a un premio en el servicio, entonces nos dieron en las cercanías de Mérita, nos dieron unas parcelas de tierra y la posibilidad de poder hacernos nuestras propias huilas. Dos tipos de protecciones que usábamos en las legiones. Entonces se usaba lo que se conoce como la lórica jamata, que es lo que luego con posterioridad será conocido como la cota de mallas. Esto es la primera protección que llevaban los legionarios en la época republicana. Luego viene la parte imperial, ya con Octavio Augusto, a partir de Octavio Augusto, y se usa la lórica segmentada, va por segmentos y se empieza a combinar y a usar las dos. Y luego un cinturón con un faldellín que era para proteger las partes nobles. Tenemos aquí en la parte superior el scutum, el escudo, y el pilum, que es la lanza que usábamos para cuando el primer choque. Cuando viene el enemigo corriendo, tiene dos pasadores, uno se rompía y se quedaba en una L. Era para inutilizarlo, que no la recogieran y te la devolvieran. Sois un poco cruentos, ¿no? Sí, bueno, es un mundo cruel en el que la sangre está a la orden del día. Y esta parte de la casa tiene un nombre que nos suena mucho a todos. Esto ¿verdad? es el peristylum, significa patio rodeado de columnas. Las cubículas, que son los dormitorios, ¿no? Los dormitorios. Le he puesto nombres, los nombres de legiones romanas, algunas de las que combatimos. Esto está la Victrix, la Augusta, la Laude, anda por ahí también, la Gémina. Oye, ¿a tus niños les dan clases aquí? ¿Los llevas a algún lugar donde les enseñan? ¿Cómo es la educación? Bueno, la educación se hace por medio de un magíster, de un maestro, que en este caso viene a la casa y asiste al personal, tanto a los miembros de la familia como a los de los siervos. Soy Santiago López Cabrera y soy vecino de Adán. Este es el primer y único testimonio que tenemos romano. Este votiva que veis aquí, en la que hay una inscripción que dice que una familia de patricios agradece a la diosa Juno la curación de su hija Variña Serena.
Es el primero y el único, no tenemos otro testimonio de aquella época. Ahí era donde se hacían las libaciones para ofrecerle ofrendas a los dioses, en este caso a Juno. Los romanos se bañaban siempre por diferenciación de sexo. En época romana, esta terma, que notáis que hace calor aquí, sería agua fría. Los romanos calentarían unas dependencias anejas que habría en el balneario, de las que han aparecido una serie de restos, pero no muy importantes, no muy grandes. Las termas de los romanos era como un centro social en el que había gimnasio, había biblioteca, había ese tipo de cosas. Esto se consideraba un balneo, aguas mineromedicinales. Los romanos fueron los primeros que más o menos científicamente utilizaron el agua como medicina, y todo lo que estamos viendo es original romano. Lo que pasa es que las termas se abandonan durante la Edad Media y permanecen un largo periodo de tiempo en total abandono. Entonces los vecinos que vivían entonces por aquí, que había muchos hortelanos porque alrededor de las termas había huertas, utilizaron las termas para meter ganado, para tirar basura, y entonces se deterioraron totalmente. Alrededor de las termas había otras construcciones de las que no han quedado prácticamente nada. Mandaron tirarlas porque daban muy mal olor, entonces mandaron tirarlas. Y también porque aquí decían que vivía gente de dudosa reputación, de mal vivir, vamos. Se refugiaban, decían que bandoleros, que personas que no eran de... Y por eso, entre otras cosas, les mandaron tirar. Y las termas afortunadamente no las tiraron. Claro, tirar esto también supone un trabajo de chino. Hola, soy Ramón Ureña y soy vecino de Mérida. La auténtica dieta mediterránea hemos heredado sobre todo de la época de Mérida, Roma, porque había un tridente que era el del trigo, la vid y el olivo. Seguimos todavía utilizando muchos productos de entonces y muchas técnicas todavía, ¿no? Por ejemplo, como el salazón, los jamones nuestros que tenemos en Extremadura, los ahumados también son formas de conservar que tenían antes. Las diferencias notorias son la seguridad alimentaria, sobre todo la conservación. Sí. Ellos conservaban sobre todo las frutas frescas cuando las cogían en ánforas, en miel, las separaban para que no se tocaran y duraran. También tenían otra forma de conservar, que eran las uvas metidas en serrín, y así pues el serrín lo que hacía la extracción del agua, de la humedad, y quedaban bastante bien, ¿no? Pero quedaba la uva tal cual. Quedaba la uva tal cual, luego se lavaban y se consumían. Mucha diferencia, Mucha ¿no? diferencia, sí. Entre las clases más bajas y las más altas. De hecho, una de las comidas básicas que tenían son las gachas actuales nuestras, y era el pulmentum o puls, que se utilizaba pues para las familias más humildes, ¿no? Desayunaban agua y luego pues se tomaban una especie de gachas durante el almuerzo y no comían más, solo hacían una comida. A los niños se les daba un poquito más ligera, a modo de refresco por las tardes, y eso es lo que tomaban, ¿no? También lo utilizaban las tropas. Vamos a preparar un lomo de cerdo con higos, laurel y ajo. Lo vas a hacer tal cual se hacía entonces. Lo vamos a hacer tal cual, no vamos a poner ningún ingrediente nuevo. Vamos a utilizar aceite de oliva, tomillo, vino tinto, ajo, laurel seco, siempre laurel seco. El laurel seco tiene un principio activo que le da un amargor y le da ese sabor al vino tinto. Estos son higos, igual que estos, han estado hidratados en agua y los hemos picado, simplemente. Semilla de hinojo, lo vamos a machacar con un poquito de sal para darle ese matiz de aroma a la hora de meterlo al horno. Y miel. Todas las carnes se cocían antes de asar. Bueno, nosotros la hemos cocido un poquito solo, ahora lo que queremos es tampoco que quede muy seca. Vamos a poner la sartén y nos ponemos manos a la obra, ¿no? Aceite de oliva. Echamos un poquito de sal en el aceite. Ahora, antes no lo hacían así, pero la sal lo que va a hacer fundirse y repartir la salinidad en todo el aceite. Vamos a hacer cerdo, pues le vamos a poner un poquito de grasa. Esto es grasa de secreto, pero bueno, como si fuera grasa del propio cerdo. Un poquito de laurel, con cuidado que no se nos queme. 3 hojitas y un poquito de ajo, 2 ajitos, lo ponemos así, que se funda un poquito, y automáticamente vamos a poner el lomo de cerdo, como hemos hablado, lo tenemos cocido previamente unos 8 minutos, lo hemos secado y lo vamos a poner que se dore. No se nos pegue, lo doramos, le damos la vuelta, ¿vale? Añadimos los higos, que los tenemos aquí. Le añadimos
el vino tinto. Y lo dejamos cocer unos 50 minutos aproximadamente. Una vez cocido, lo cortamos. Hacemos unos cuadritos, cortamos hacia un lado, cortamos hacia otro. Y ahora vamos a mezclar sal, un poquito de la semilla de hinojo, lo machacamos en el mortero, salamos y perfumamos con el hinojo. Bien, con una cuchara húmeda para evitar que se quede pegada luego. Le echamos miel, un poquito de miel, lo pasamos a la bandeja, le ponemos aceite de oliva y lo metemos a asar durante 30 minutos a 180 grados. Pues ya está aquí la pieza de cerdo asada y la vamos a trinchar. ¿Lo veis? Es carne de cerdo ibérica de la parte de la aguja, parece ternera. Lo metemos en la salsa que la hemos colado aquí, la salsa con los higos, y ahora lo que hacemos, ligamos un poquito con la salsa caliente y le metemos el puré de higos de la cocción. Simplemente hemos sacado 3 higos, los hemos quitado bien y ahora pues lo repartimos así, que se impregne bien todo el juguito de vino tinto con los higos. Lo ligamos como un bacalao al pil y este sería el plato del cerdo con higos, vino tinto, laurel y ajo. Buen provecho y hasta 2000 años más, ¿no? Porcus asatum. Porcus asatum. Claro. Bueno, aunque hace un momento estábamos en el siglo IV o algo así, ahora, bueno, hemos vuelto al 2010 para hablar de esta explosión hacia el pasado romano que tenemos. Nos representa gente, bueno, extremeños de adopción, sí. ¿Vale? Yo nacida, romana auténtica, sí, totalmente. Y gente de Toledo, ¿verdad, ellos? Gaditanos, granadinos de adopción, como has dicho en nuestro caso. Hay que contar que, bueno, la Asociación Hispania Romana soy mogollón de gente, ¿no? Tenemos una parte civil y una parte militar. Cada uno se dedica a estudiar un tema y a ser lo más riguroso posible en la reconstrucción de esa materia en concreto. Es el médico de la legio. Él se encarga... Creo que de profesión también lo soy. de recrear el médico, aparte de que haga de legionario, como todos los demás. Y de esclavo. Bueno, sí, es verdad. Él es el dominus, eso te convierte en la domina, ¿no? Sí, sí. Pero tú el papel ya lo llevas bien adquirido. No. Todavía no lo he adquirido, estoy todavía en proceso de aprendizaje. Es digno, la verdad es que yo me siento un poco al margen y los envidio. Sí, realmente cuando estabais preparando esto yo he visto que, bueno, me he quedado loco, porque Eugenius, no sé qué, coge el pilum. O sea, realmente, estábamos fuera de la recreación, pero estáis con el rollo ahí metido. La recreación, ¿no? Es desde que empiezas a montar el coche con todas las cosas ayer por la tarde después de trabajar, ahí empiezas. Hacer una marcha de unos cuantos kilómetros con 40 kilos a la espalda, vadear un río, dar media vuelta e intentar llegar otra vez a donde partiste, cuesta. ¿En serio hacéis todo eso? Sí, eso es lo que pretendemos. Vayamos al Guadiana con el armamento sobre la cabeza, como está en la columna trajana, que hicieron las tropas del emperador Trajano cuando fue a cruzar el Danubio para conquistar la Dacia. Entonces vinimos y lo hicimos en el Guadiana. Queríamos recrear ese pasaje en concreto y bueno, lo hicimos, pero fue muy duro. Sí, se hizo duro, ¿verdad? Se hizo duro, sí. Vivimos en una situación muy cómoda y es muy complicado no solo ponerse en la situación física de aquella gente, sino en la situación mental de aquella gente. El valor de la vida no era el mismo en aquella época que el nuestro. Nuestra vida vale mucho para nosotros. En aquel momento la vida no valía tanto. Bueno, mucha gente la llamará frikis, ¿no? Porque un punto friki sí que hay en todo esto realmente, ¿no? No nos llega a obsesionar pero sí que es una afición. Entonces otros pueden tener la afición de salir a cazar y ser un cortijo y pasarse el día detrás de una escopeta y persiguiendo animales. Bueno, nosotros nos dedicamos a un hobby. Hay mucha investigación y mucho trabajo detrás. Entonces, sobre todo se trata de intentar llevar a la práctica lo que estudias, lo que valoras, tal. Tratamos de ser rigurosos históricamente. Sois estudiosos del tema, ¿no? El armamento es el de la época que recreamos, por los conocimientos que se tienen, y luego, como ha dicho Toletano, durante las marchas se comprueba que, por ejemplo, si usa una espada, un gladius tipo Mai, que es más corto, molesta menos,
que si usan un hispaniense y compañeros que usan el hispaniense durante la marcha terminan con bastantes golpes. Puede dar una idea de que a lo mejor se tendió a cambiar la longitud del gladio. Nosotros no nos disfrazamos de romanos, nosotros nos vestimos de romanos. Hay un matiz ahí de diferencia ahí. Lo que pasa es que el mundo desde fuera, los que no les interese o los que nos estén viendo ahora, pueden decir, una pandilla de zumbaos ahí, o locos ahí. Sí, como si fuera un carnaval. Claro, pero no es eso. Aportan la satisfacción de descubrir cosas y al mismo tiempo de divulgarlas. Arrivederci Roma, adios, goodbye, au revoir. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de Castelli, como el verde de los pinos. Ay de mí. Desde Alcántara, Talavera la Vieja o Caparra, pasando por Mérida y hasta Medellín, el riquísimo patrimonio histórico que tenemos en Extremadura nos permite conocer mucho mejor quiénes éramos hace 2 milenios. Si a simple vista nos damos cuenta de lo distinta que era la cultura, los valores o el estilo de vida entonces, al ahondar un poquito más, quizás veamos que no hemos cambiado tanto y que somos fiel reflejo de aquella Lusitania. Si no lo han hecho todavía, visiten todos estos monumentos y sobre todo tengan imaginación para que vean ustedes que 2000 años no es tanto tiempo. Quiero caminar las mismas calles, quiero suspirar las mismas penas, volver a besar los mismos labios. Ay de mí, puede que algún día vuelva a verte, volver a enamorarme de tu fuente, cumplir el juramento y vivir siempre junto a ti. Una vez más les recordamos que pueden seguir todo lo que acontece en torno a nuestro programa en el Facebook de Soy Vecino. Nosotros, como siempre, les esperamos dentro de 7 días aquí con un programa en el que conoceremos a vecinos que son capaces de vivir sus más grandes pasiones sobre un manto verde. Les esperamos aquí en 7 días. Hasta luego, vecinos.